Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva charla. Hola, Aníbal, Gaby, Katy, Johnny, Nico. Bienvenidos a todos a esta serie de autoridad y sumisión que vamos a ver un nuevo capítulo, la autoridad que hay en el cuerpo. En el cuerpo se expresa la autoridad más elevada. La expresión más elevada de la autoridad de Elohim está en el cuerpo de Mashiach, ¿sí? El cual es la novia, la suma de todas las congregaciones locales, ¿no es cierto?, de todas partes del planeta. Cada congregación de una localidad puede ser llamada por sí misma el cuerpo o la congregación, si responde realmente a los requisitos como representativa, ¿no?, del todo. Pero la totalidad real del cuerpo de Mashiach es la suma de todas las congregaciones locales verdaderas en todas partes del mundo. Eso quiere decir que no necesitamos andar mudándonos a determinados lugares porque la congregación la levanta él donde él decide. Esta figura es una sinécdo que se llama una expresión literaria que consiste en usar una parte de algo para referirse en el todo, ¿sí? Al todo, ¿no es cierto? En este caso es la parte, es la congregación local, ¿no es cierto? La que se usa como si fuera el todo a veces, ¿sí? La congregación completa. Sin embargo, nosotros decimos, nosotros somos el cuerpo, pero el cuerpo es mucho más grande que lo que sea este pequeño rebaño. A pesar de que Elohim estableció sistemas de autoridad en el mundo, ninguna de esas relaciones, ya sean con el gobierno o entre padres e hijos, esposos y esposas, amos y siervos, ¿no es cierto?, que ya hemos estado mirando un poco, pueden manifestar perfectamente la autoridad. Aunque Elohim estableció muchas autoridades en la tierra, son solamente sistemas de autoridad y el hombre puede obedecerlos externamente sin someterse a ellos de corazón. Puede obedecer las reglas, ¿no es cierto? Pero no porque lo desee, sino porque no le queda otra. Por ejemplo, si el gobierno establece una ley, las personas pueden obedecerla de corazón o superficialmente. ¿Sí? No se puede determinar con certeza la clase de obediencia de una persona. De la misma manera, tampoco se puede saber si la sumisión de un hijo a sus padres es de corazón o es superficial. Por lo tanto, la sumisión a la autoridad no puede ser tipificada por la sumisión de un hijo a sus padres, ni por la de un siervo a su amo, y mucho menos por la del pueblo a su gobierno, ¿no es cierto? Sin sumisión, la autoridad de Elohim no puede ser establecida. Sin sumisión no hay autoridad alguna, ¿no es cierto? Tampoco una sumisión externa puede establecerla, y ese es el otro detalle. Para las otras autoridades delegadas, ¿no es cierto?, sí alcanza con una sumisión externa, pero para Yahweh no. La autoridad de Yahweh no puede ser establecida si no hay una sumisión interna y voluntaria. Además existen muchas clases de sumisión que se basan en las diferentes clases de relaciones humanas, justamente, por ejemplo, padre, hijo, amo y siervo, como vimos. En ambos casos las partes pueden estar distanciadas, pueden odiarse, pueden amarse, o sea, puede haber muchas circunstancias variables. Por eso no podemos ver una sumisión absoluta ni perfecta siquiera en estas relaciones. Solamente Mashiach y la congregación tienen la expresión más elevada de autoridad y sumisión. Elohim no estableció la congregación para que fuera una organización, sino para que sea el cuerpo de Mashiach. Pensamos que la congregación es la reunión de creyentes que comparten la misma fe, o que ella existe cuando nos reunimos con amor, pero Elohim tiene otra perspectiva. La congregación no es solamente un grupo de personas que se reúnen por una fe común a sus miembros, que es una parte, obviamente es un requisito, ni por tener el mismo amor, que también es un requisito, ¿no es cierto?, sino que también es el cuerpo de Mashiach, ¿sí? Es la expresión de Mashiach, es la forma en que Mashiach se expresa. Así como Mashiach fue la expresión del Padre, el cuerpo es la expresión de Mashiach, ¿sí? La congregación es el cuerpo de Mashiach y Mashiach es la cabeza, ¿no es cierto?, de esta congregación. Cuando hablo congregación, nuevamente, congregación de forma general y completa, ¿no es cierto? El Padre y el Hijo, el amo y el siervo, inclusive el esposo y la esposa, pueden estar separados. Físicamente se trata de dos personas, pero el cuerpo y la cabeza jamás
pueden separarse, no hay forma, porque una vez separado está cortado directamente, y hablamos de que lo que queda cortado evidentemente es la parte del cuerpo que se haya separado y no la cabeza. Ellos están unidos, sí, para siempre, como una sola unidad. No hay forma realmente de que el cuerpo se separe de la cabeza. De la misma manera, Mashiach, la congregación, no puede estar nunca uno sin el otro. Mashiach y la congregación disfrutan de una sumisión y una autoridad absoluta, ¿sí? Son el tipo perfecto, justamente, son la representación perfecta, y todo lo demás son tipos imperfectos. Esta sumisión y autoridad absoluta, que está muy por encima de todas las demás, justamente, solamente se expresan en esta relación única. Por eso, todos los tipos que podemos ver en la tierra, en las escrituras, porque la tierra también, la creación es también cuadros que representan todo el plan del Padre, ¿no es cierto? Todo apunta a esta relación única de Mashiach con su cuerpo. Aunque los padres amen a sus hijos, cometen errores y muchas veces usan mal su autoridad. De la misma manera, un gobierno puede decretar preceptos equivocados, ¿no es cierto? Reglas equivocadas. La autoridad de un amo puede estar errada, ¿no es cierto? Con buenas o malas intenciones, eso es secundario. En el mundo no solamente la sumisión es imperfecta, sino también la autoridad. La expresión de la autoridad también es imperfecta. Por tal razón, Elohim tiene que establecer una autoridad y una sumisión perfectas, las cuales se encuentran en Mashiach y la congregación. Por supuesto, ahora estamos yendo a eso, ¿no es cierto? Algunos padres les hacen daño a sus hijos, algunos esposos a sus esposas, algunos amos a sus siervos, algunos gobernantes a sus ciudadanos y viceversa muchas veces también, pero jamás la cabeza querrá hacerle daño a su propio cuerpo. Ahí radica la diferencia en cuanto a la relación de ser uno. Eso es lo que nos puede llegar a ayudar a muchos que no entienden a veces el tema de cómo el Padre y el Hijo son uno. No pueden vivir separados porque uno sin el otro muere. Es el mismo tipo de unión. Por supuesto, esto es espiritual. Obviamente no estamos hablando de un cuerpo físico, ¿sí? Entonces, la autoridad de la cabeza nunca estará equivocada y es perfecta. En este sentido, la sumisión del cuerpo humano a la cabeza humana también es perfecta. Justamente en nuestro cuerpo eso está bien establecido. Tan pronto como la cabeza tiene un deseo, la mano se mueve, el dedo se mueve, el pie se mueve, ¿no es cierto? No se necesitan palabras, no hay que usar la fuerza, no hay que andar dando órdenes a nada, ¿no es cierto? Todo es armonioso. Mi cabeza desea algo, ¿no es cierto? Y mi mano se mueve para ir a buscarlo. Es simple, ¿no es cierto? La voluntad de Elohim es que nos sometamos tan perfectamente como ese maravilloso ejemplo que es nuestro cuerpo, como nos obedece a nosotros mismos como cabeza. Elohim debe conducirnos a una sumisión similar a la de nuestro propio cuerpo, ¿sí? Y también a la del las otras que han sido representadas, ¿no es cierto? A los hijos que se someten a los padres. O sea, todo tiene que estar en perfecta armonía. Tiene que estar en perfecta armonía porque el deseo es exactamente el mismo. Entonces, solamente en ese momento Elohim estará plenamente satisfecho. Por supuesto, para esto todavía falta, sabemos. Esta sumisión, entonces, no puede ser representada en plenitud por el esposo y la esposa ni por las demás relaciones humanas. ¿Sí? Son cuadros imperfectos, justamente. La autoridad perfecta es de Elohim y también la sumisión perfecta. ¿Sí? Porque la sumisión perfecta es Mashiach. La autoridad y la sumisión son una misma cosa, ¿sí? No es como en el mundo donde la autoridad y la sumisión son dos cosas diferentes. Vean bien, la autoridad es un lado y la sumisión es el otro, porque el Padre y el Hijo son uno. ¿Sí? Entonces es como dos caras de una misma moneda, por así decir. No es necesario que la cabeza haga un gran esfuerzo al dar una orden para que el cuerpo responda. Ya lo hemos dicho, yo no les digo a mis pulmones respiren. ¿Tá? O sea, simplemente están ahí respirando porque saben que la cabeza necesita de toda esa oxigenación, el resto del cuerpo también lo necesita. O sea, está todo equilibrado de forma perfecta en el mantenimiento del cuerpo, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo, si deseo movilizarme, por ejemplo, que es una cosa que a la cual la cabeza realmente da la orden, solamente me basta, ¿qué?
¿Qué es lo que hago cuando me levanto de la silla y me voy a otro cuarto? Nada, no le doy ninguna orden a mi cuerpo. Mi cuerpo me acompaña de forma absolutamente perfecta, ¿no es cierto? Somos uno. El cuerpo no me va a abandonar en ese sentido. Entonces, no es necesario un gran esfuerzo, no es necesario dar órdenes, no es necesario en sí ejercer esa autoridad y esa sumisión como cosas que no sean voluntarias o que sean que haya que desearlas, ¿no es cierto? El simple hecho de que no, que tengamos que estar hablando de todas estas cosas nos indica que estamos fuera de este padrón, ¿no es cierto? Y que nos hemos salido del camino. Entonces, existe una perfecta armonía en el hecho de que tan pronto como la cabeza piensa algo, el cuerpo actúa. Eso no sucede a nosotros. Bueno, ¿qué sucede con la cabeza, Mashiach, y el cuerpo, la novia? Sucede exactamente lo mismo. Lamentablemente sabemos que no todavía, ¿no es cierto? Entonces debemos esforzarnos para no ser las partes que que estamos en el lado malo, por así decir, ¿no es cierto? Las partes que estamos haciendo que eso no funcione. Si nos sometemos de la misma manera que un hijo se somete a su padre, como una esposa se somete a su esposo, lo que no estará satisfecho del todo porque esa sumisión no alcanza. Esos son tipos de la sumisión que Mashiach tuvo con el Padre. Esa es la sumisión perfecta a la cual todos debemos alcanzar. Elohim decía que nuestra sumisión sea como la del cuerpo lo es a la cabeza. Yo no tengo que darle órdenes a mi cuerpo. Mashiach no necesita darle las órdenes a su cuerpo porque su cuerpo automáticamente responde a su deseo en el instante en que la cabeza piensa algo, ¿sí? Entonces no es una sumisión forzada como ocurre en las naciones con las reglas que tenemos humanas, ¿no es cierto? Sino como la del cuerpo a la cabeza. Tan pronto la cabeza tiene una pequeña intención simplemente, si espontáneamente surge esa sumisión armoniosa del resto del cuerpo. Si uno se somete a Elohim continuamente, se dará cuenta de que las órdenes y la voluntad de Yahweh son completamente diferentes a lo que uno estaba pensando. Sus órdenes son palabras que salen de su boca y su voluntad es una idea que brota de su corazón, ¿no es cierto? Es la intencionalidad que tenemos y que damos a las cosas. Una orden debe darse audiblemente, pero la voluntad no lo necesita. No necesita escuchar la orden. El Adón Yahshua era sumiso no solamente a las palabras de Elohim, sino también a su voluntad. Y es una cuestión de conexión. ¿Sí? Conocer eso porque él conocía realmente la voluntad. Por supuesto, él es parte, ¿no es cierto?, del Padre. Entonces, esa era la conexión que lo mantenía en contacto y sabiendo qué es la voluntad del Padre, y por lo cual él jamás dudó, jamás tuvo un pensamiento que fuera contrario. A ese punto es a donde él desea llevarnos, como nuevos hijos nacidos de nuevo, ¿no es cierto? Cada vez que Elohim deseaba algo, el Adón respondía y lo hacía de inmediato. Como una mano cuando yo quiero agarrar un vaso, exactamente lo mismo. Elohim debe forjar en Mashiach y en la congregación una relación como la del Mashiach y el Padre, como la de nuestra cabeza y nuestro propio cuerpo, ¿sí? Debe trabajar en nosotros hasta que nos sometamos a Mashiach de la misma manera como Mashiach se somete a él. Al comienzo de su obra, Elohim fue la cabeza de Mashiach y después hizo que Mashiach fuera la cabeza de la congregación. Entonces, él tiene que trabajar en nosotros para que tengamos una sumisión igual a la del Mashiach. Exactamente igual a la que él tuvo, ¿no es cierto? Una sumisión perfecta, sin necesidad de la disciplina del Ruach HaKodesh. Mashiach no necesitó de la disciplina, él tuvo la compañía, la conexión del Ruach durante toda su vida, pero no necesitó ninguna disciplina. Entonces, tan pronto como el Padre tenga un deseo, nosotros debemos obedecer inmediatamente a través de nuestro Yahshua. Más adelante en la obra de Elohim, él hará que todos los reinos de la tierra sean el reino del Adón, ¿no es cierto? Y de su Mashiach, como está escrito. La primera parte ya se cumplió, la tercera parte no se ha cumplido todavía. Nosotros estamos
estamos en la mitad de la obra, o más bien un poquito ya tirando hacia el final. Si la segunda parte de esta obra no se completa, la tercera comenzará, pero el que no esté listo no entrará en ella, como el Adón aseguró. Vamos a estar aquí para someterlos y darle a Elohim una vía libre para que su voluntad sea cumplida, o estamos aquí para desobedecerle y limitarlo. Porque estamos aquí para hacer eso, nos demos cuenta o no nos demos cuenta, vamos a recibir pocos azotes. Elohim no ha obtenido una autoridad absoluta en todo el universo, no aún, pero su autoridad debe tener un éxito completo en la congregación. Eso es básico, ya que en ella no debe haber rebelión, no hay. La congregación es la segunda parte de su obra, lo cual es el punto crucial realmente. Por esta razón, Elohim reserva su mayor gloria para nosotros, porque es para Él, a través de su obra. Nosotros somos su obra consumada. Si no hemos visto lo que es la autoridad, no podemos avanzar. Si este asunto no ha sido resuelto en nosotros, tampoco lo estarán los demás. Nosotros tenemos la responsabilidad de expresar la autoridad de Elohim. Él dispuso todas las cosas. El cuerpo y la cabeza tienen la misma vida y la misma naturaleza, porque nosotros todos hemos nacido de nuevo, de lo alto, de Mashiach. Entonces tenemos la misma naturaleza. Esa naturaleza es la del Padre también. Entonces, por eso la sumisión es espontánea y no ser sumiso es un concepto extraño. Eso estamos hablando obviamente de nuestro nuevo hombre. Por ejemplo, si la mano se levanta según el deseo de la cabeza, eso no tiene que tener nada raro, realmente. Y al contrario, nosotros decimos, mira, ese siervo obedece, ¿no es cierto? Y nos parece algo rarísimo. Es al revés, justamente. Si la mano no se mueve, eso sería extraño. ¿Qué sucedería si yo le doy una orden a la mano y la mano no me obedece? Me voy a preocupar pensando que tengo algún tipo de enfermedad, ¿no es cierto? Exactamente lo mismo sucede en el plano espiritual. Si la mano no obedece o si la mano hace cualquier otra cosa, esa mano está enferma, literalmente, ¿sí? En el plano espiritual, pero enferma. Entonces, el ruaj de vida que Elohim nos dio es el mismo que que es el del Adón, porque el Adón se hizo ruaj vivificante. También la vida y la naturaleza que nos dio son las mismas que tiene el Adón. ¿Sí? Por eso no existe posibilidad alguna de que haya desorden o desobediencia. Si todos tenemos la misma naturaleza, tenemos que comportarnos según esa naturaleza. Algunos de los movimientos de nuestro cuerpo son conscientes, mientras que otros son inconscientes, ¿no es cierto? La unidad entre la cabeza y el cuerpo no depende solamente de una sumisión consciente, de una sumisión inconsciente, automática y mecánica, como sucede con la respiración, por ejemplo, como cité. Uno puede respirar profundamente haciéndolo adrede, ¿no es cierto? Y prestar atención a la respiración que está realizando, o puede respirar espontáneamente sin darse cuenta. De hecho, lo que hacemos durante todo el día, ¿no es cierto? O como el corazón que palpita, ¿no es cierto? Inconscientemente. No necesita que le demos una orden, ¿no es cierto? Ni nada. No necesita que le hagamos nada. Él simplemente cumple su función. Esto es su misión en vida. ¿Sí? Para que el cuerpo se someta a la cabeza no es preciso que haya ruido, ni imposición, ni fricción, ni discusión, ni nada. Todo se da en armonía. No es suficiente que alguien se someta a las órdenes. En esta se expresa la voluntad, la cual a su vez contiene la ley de vida. Solamente cuando uno se somete a la ley de vida puede tener una sumisión perfecta. A eso necesitamos apuntarle como objetivo, al cual alcanzaremos no por nosotros, sino porque Él lo ha prometido, ¿sí? Si la sumisión no es igual a la del cuerpo cuando se somete a la cabeza, no se puede hablar de sumisión verdadera, ya que habrá en ella un elemento de retraimiento, ¿no es cierto? El Adón nos puso en su cuerpo donde la unión y la sumisión son perfectas. Allí todo es perfecto. En el plano espiritual ya lo es, acá todavía estamos andando y aprendiendo. Es maravilloso que la mente del Ruach HaKodesh puede expresarse por los miembros del cuerpo. Esa mente es expresada por los miembros, ¿no es cierto? No existe posibilidad alguna de separar dos miembros y hacerlos unidades completas en sí mismas. Existe una armonía espontánea entre los miembros que va más allá de las palabras humanas y de explicaciones acerca de la sumisión a la autoridad. Es la sumisión más perfecta que se pueda tener. Así que no es necesario pensar intencionalmente
en ella. Por esta misma razón no podemos ser miembros enfermos, evidentemente, ni miembros que hacen ruido, ni miembros que causan fricción, discusión o lo que sea. Estamos bajo la autoridad de Elohim, debemos tener una sumisión espontánea, una sumisión los unos a los otros. La congregación no es solo el lugar donde tienen comunión los hermanos y las hermanas, sino también el lugar donde debe manifestarse la autoridad y la sumisión como su contraparte automática. Rechazar la autoridad de los miembros es rechazar a la cabeza. La autoridad que hay en el cuerpo algunas veces se manifiesta indirectamente. El cuerpo no solo se somete a la cabeza, sino que también los miembros se someten unos a otros y se ayudan mutuamente. Las manos no tienen contacto directo, así que la cabeza mueve la mano derecha y también mueve la izquierda, ¿no es cierto? Ellas no se mueven por sí mismas, por así decir. La mano izquierda no controla a la derecha, ni la derecha controla a la izquierda, ¿sí? La mano tampoco ordena a los ojos que vean, solo se lo informa a la cabeza, ¿no es cierto? Si necesita, por así decir, esta le ordena a los ojos que vean. Esa es la cuestión, ¿no es cierto? No importa cuán lejos pueden estar los miembros de la cabeza, la relación con ella es la misma exactamente y todo lo que hacen depende de la cabeza. Todos los miembros deben estar conectados a la cabeza, pero también interconectados entre todos, porque hay un cuerpo, no son todos filamentos que cuelgan de la cabeza, es un cuerpo orgánico que funciona entre todas sus partes también, ¿sí? Si mis ojos ven, mis manos trabajan, mis pies andan, entonces yo puedo ver, trabajar, movilizarme, ¿no es cierto? Así que muchas veces la decisión de los miembros es la decisión de la cabeza, porque trabajamos en esa sumisión automática de estar edificando, de estar creciendo. La autoridad de los miembros es la autoridad de la cabeza. La mano no puede ver, por lo tanto necesita la decisión de los ojos. No tiene sentido que la mano le pida a la cabeza que vea ni que la ayude a ver, que la mano le diga hazme ver porque no veo. No, necesito que mandes a los ojos a que miren. Viene siendo esto, ¿no es cierto? La mano, yo le mando a agarrar un vaso y la mano dice, pero yo necesito que alguien me indique el camino, por así decir, ¿no es cierto? Que los ojos me dirijan para tomar el vaso. Esto es realmente imposible si nosotros empezamos a pedirle lo que no corresponde, como está escrito, ¿no es cierto?, que Shaul mostró. Pero muchas veces este es el problema que tienen los hijos de Elohim, ¿no es cierto? En lugar de pedirle a los ojos que Yahweh ha determinado que les ayuden a ver, para que ellos vean como Él les ha ordenado, nosotros oramos para que Él nos dé la división. Pero no todos son ojos, ¿no es cierto?, dicen las escrituras. Y acá no estamos hablando de una visión personal que todos debemos tener, sino de la visión corporativa, la función corporativa que cada uno tiene, ¿sí? Nosotros oramos pidiendo otros ojos y no puede ser que todos, porque no todos somos ojos. En consecuencia, debemos tomar a los demás miembros como autoridades delegadas por la cabeza en sus funciones, en el sentido de que a unos se le han dado ciertos dones, a otros se le han dado otros y necesitamos aprender a funcionar unos con los otros, ¿no es cierto? No tenemos que estar pidiendo, mira, él ve, yo necesito ver para alcanzar las cosas porque yo soy humano, así que le voy a pedir que me dé ojos a mí también. No, yo tengo ojos, los ojos están en este cuerpo, esos son los ojos, yo tengo que relacionarme con los ojos para que entre todos cumplamos con el deseo de la cabeza de que yo agarre el vaso. ¿Sí? La mano tiene su función, el pie la suya, los ojos la suya, cada parte de nuestro cuerpo tiene su función ya especificada, por lo cual debemos aceptar la función de otros como la nuestra, ¿no es cierto? O sea, en ese sentido nos complementamos. Yo no tengo esa función, pero esta parte del cuerpo la tiene, entonces yo qué necesito, en la cabeza me está diciendo agarrar el vaso, automáticamente los ojos tienen que aparecer acá y decir por acá. Es una cooperación automática que tiene que darse en el mismo instante, ¿sí? Porque los dos son parte del mismo cuerpo y las dos partes, su función es satisfacer los deseos de la cabeza. El ojo no puede decirle a la mano no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies no los necesito. No podemos rechazar la función de los demás porque no es la nuestra, no es la mía. Entonces la tuya no sirve.
como no es igual a la mía, porque esa es una cosa que hacemos los seres humanos, todo lo que es diferente tratamos de rechazarlo y ponernos, por el contrario, a pedirle a él que nos dé esa función. No, me la tenés que dar a mí, yo tengo que tenerlas todas. No, no es yo tengo que tenerlas todas, porque somos todos iguales. Sí y no, somos todos de la misma naturaleza, pero cada uno tiene una función diferente, como está escrito. A unos dio para esto, a otros dio para lo otro. Entonces, necesitamos aprender estas cosas, necesitamos empezar a pensar corporativamente. Cuando una cosa tiene que funcionar, tienen que estar todas las partes para resolver el problema que sea, el deseo que la cabeza tenga, lo que sea, ¿no es cierto? Y no es individual, esto es corporativo. Es la forma en que el grupo, en que el cuerpo, en que la congregación tiene que empezar a manifestar este Mashiach que los une, que es la cosa que nos une a todos, ¿no es cierto? Porque todos tenemos ese mismo deseo dentro. Si el pie rechaza la mano, está rechazando a la cabeza, al final de cuentas, porque el pie, la mano pertenece al cuerpo, ¿sí? Y el cuerpo está regido por la cabeza. Si el pie rechaza al ojo, está rechazando a la cabeza automáticamente. Es lo que Yahweh dice. Si ustedes rechazan a la autoridad que yo delego, me están rechazando a mí. Mesías lo dijo, los que los rechazan a ustedes, están rechazándome a mí. Y lo que me rechaza a mí, está rechazando al que me envió. Así que es exactamente lo mismo dentro del cuerpo. Si nosotros aceptamos la autoridad de los miembros, vamos a estar aceptando la autoridad de la cabeza. Si un miembro es un ojo, tenemos que aceptar esa autoridad que tiene como ojo. No tengo que aceptar que tenga autoridad como pie porque no lo es. ¿Tá? Entonces, si pretende ser pie, hay que corregir la situación. Pero si el hermano es un ojo, yo no tengo que andar orando para que yo sea un ojo o negarle la autoridad de ojo, lo que sea, ¿no es cierto? Tenemos que aprender a trabajar todos de la misma, en cooperatividad, aprender a ejercer esas funciones que nos ha dado, esos dones que nos ha dado, unos con otros, porque no es para ser ejercidos en nuestras vidas privadas, sino corporativamente. Él vino y nos dio dones para levantar un edificio. Así que cada miembro es mi autoridad dentro de la comunión al mismo tiempo. Sométanse el uno al otro en temor a Elohim, dice Festín en el capítulo 5. Aunque la función de la mano es muy importante, debe aceptar la función de los pies cuando tenga que trasladarse a otro lugar. Dice, pero ¿por qué no me lo pidieron a mí? No, porque no vamos caminando con las manos, vamos caminando con los pies. Entonces, en este momento en el cual la mano no está siendo utilizada y sí los pies, gloria al Padre por los pies. ¿No es cierto? Porque esa es la cuestión. La mano no puede detectar el color, por ejemplo. Para eso necesita la autoridad de los ojos, justamente. Cada parte tiene su función y su momento de acción, por así decir. La función de los miembros es justamente su autoridad. Si hay miembros para esta función, aquella función, dio unos para maestros, a otros para evangelistas, esto, lo otro, más aquí, más allá, ¿no es cierto? Y todos los dones de paciencia, humildad y todo lo demás, esa es la autoridad que cada uno ha recibido. Han recibido autoridad como evangelistas, otros como maestros, otros como ministradores, ¿no es cierto? Hay muchas dones que él trajo y esos dones son la autoridad que cada uno de nosotros debe ejercer. Esto es lo único que hace crecer al cuerpo y que funcione de verdad. No hagan nada por rivalidad ni por vanagloria, sino estimen humildemente a los demás como superiores a ustedes mismos, no considerando cada cual solamente los intereses propios, sino considerando cada uno también los intereses de los demás, dice Shaul en Filipenses en el capítulo 2. Es imposible que un miembro sea todo el cuerpo. No existe esa posibilidad, ¿sí? Porque el cuerpo no consiste en un solo miembro, sino de muchos, dice Shaul en Corintios Malef en el capítulo 12. Por esta razón, cada uno de nosotros debe mantenerse en su posición como miembro, recibiendo la cooperación de la función de los demás miembros. No sirve de nada salirse o pretender tener una vida únicamente individual, porque no es así. No hemos sido levantados para estar individualmente, aunque tengamos que ser trabajados también individualmente, sino para funcionar en el cuerpo, ¿sí? Necesitamos, no se trata únicamente de ser complementados por los otros miembros que realizan funciones que nosotros no realizamos, como estamos diciendo, sino mucho más de completarnos, ¿sí?
con los otros miembros que sí realizan lo mismo que nosotros. Hay dos partes, porque también tenemos la parte de la competitividad, ¿no es cierto? Otros hacen lo mismo, necesitamos complementarnos entre todos. Y también necesitamos no olvidarnos que la novia es la esposa, ¿no es cierto?, de Mashiach, que es la mujer con referencia al hombre y que fue sacada del costado, ¿no es cierto?, del hombre y demás. Y la mujer es un complemento para el hombre, de manera tal que el hombre debe permitir que la mujer se exprese porque es una parte, primero que ha salido de él, por lo tanto tratarla como algo inferior es bastante como tratarse a uno mismo de inferior, ¿no es cierto? Y segundo, que es una parte que ha sido sacada para que desde afuera, externamente, complemente al hombre. Esto, en el plano del cuerpo, con la cabeza, evidentemente, es que nosotros debemos complementar a nuestro amado esposo, con todo el deseo que una esposa tiene por agradar a su esposo, de ayudarlo, de apoyarlo, de cumplir sus más mínimos deseos en todo momento, porque él la ama de la misma manera, ¿sí? Entonces, esto es esa conexión a la cual tenemos que alcanzar a tener. Cuando otros ven y escuchan, yo puedo ver y escuchar si otros están viendo y escuchando, aun si mi propia función es ver y escuchar. No hay solamente un ojo, ¿o no es cierto? En todo el cuerpo. Ah, no, fulano es el ojo, acabó, no hay más ojos. No, no es así. Hay muchos ojos, hay muchas manos, hay muchos pies. Quiero decir, en cuanto a la función que le es encargada a las personas, el cuerpo no está formado por un ojo. El ojo está formado por muchas células, ¿no es cierto? Todos los órganos de nuestro cuerpo están formados por muchas células. En verdad, nosotros no somos el ojo, la boca o la mano. Nosotros somos una de las células del ojo o de la mano o de lo que sea donde Él nos haya colocado en cuanto a la función. Entonces, por eso mi ver, mi escuchar no es exactamente el mismo que el de otros miembros, porque por eso somos células diferentes, que también tienen esa función. Cada uno es una célula individual y en ese sentido nosotros somos mucho más únicos que las células de un cuerpo, ¿no es cierto? A pesar de que tenemos todas las características del órgano cuya función representamos, por así decir, pero venimos siempre de la misma fuente, que es el Padre, y al mismo tiempo cada uno de nosotros tiene una personalidad diferente, con la cual el Padre se mezcla y por la cual, a través de la cual Él se manifiesta de forma levemente diferente, por así decir, con una coloración diferente. Así que debemos complementarnos unos con otros para recibir la visión completa, ¿no? Si yo veo una parte, el otro ve tal vez la misma parte, pero desde otro ángulo. Entonces necesitamos tener todas esas partes para que el Padre pueda acceder a todos los ángulos de visión, a todas las formas de visión, a todo, que el todo sea para el Padre. Entonces, a lo largo de los siglos, Yahweh ha estado repartiendo su visión a diferentes ojos de su cuerpo, ¿no es cierto? Pero lamentablemente todos han asumido la idea errónea de que si yo soy ojo, debo ser el único, ¿no es cierto? Y eso no es así. De manera que si Yahweh me ha dado una visión, una revelación, esa debe ser la única. Todos piensan exactamente lo mismo. La única es esta y todas las demás son falsas. Pero el Adón puede levantar muchos ojos en diferentes lugares, cosa que he comprobado de manera práctica en la tarea que fui llamada a responder, que es la de juntar las piezas para empezar a montar el rompecabezas. Las escrituras desmienten la idea de que la revelación es exclusivista. Y ellos lo dicen bien claro, sí, lo vemos a través de los profetas, que Yahweh levantaba a veces simultáneamente en diferentes lugares. Entonces había varias bocas, ¿no es cierto? Lo único que debemos tener en cuenta es la coherencia de esas revelaciones con las escrituras, con el plan completo del Padre. Y en realidad con las escrituras y el plan, ¿no es cierto? Y no con nuestra interpretación de las escrituras. Debemos aprender a no retener la visión, sino a colocarla junto a la de los demás, ¿sí? Para poder tener la imagen
imagen completa, porque es así, como que cada uno de nosotros adquiere o recibe una parte de una visión y hay que exponer el cuadro completo. Recibir la función de los miembros es recibir las riquezas de la cabeza, porque el miembro ha decidido que reparte sus riquezas en cada una de estas células, ¿no es cierto? No hay ningún miembro que sea independiente. Yo no soy más que un miembro. Un miembro no puede hacer el trabajo de todo el cuerpo, no hay forma. Lo que todos los miembros hacen es lo que hace el que el cuerpo se mueva, el cuerpo se manifieste, actúe, haga lo que tenga que hacer, pero son todas las partes del cuerpo. En la actualidad los ojos vieron algo, pero la mano dice que no ha visto nada, así que se sienta y espera hasta ver algo, una cosa así, ¿no es cierto? Cosa que nunca sucederá porque la mano no son ojos. El hombre desea tenerlo todo y hacerlo todo, ¿sí? No quiere recibir la provisión de los demás miembros. Hasta puede llegar a esperar, justamente, puede llegar a aceptar en humildad, ¿no es cierto?, según dice, que el padre le dé ojos, pero no puede aceptar que el padre le haya dado ojos a otros hermanos y que le diga, estos son tus ojos. Ese es el problema que tenemos en cuanto a la sumisión a la autoridad delegada que el padre hace dentro del cuerpo, ¿sí? Entonces, al no querer recibir, está rechazando justamente, esto lo empobrece, lleva a la congregación a una condición de pobreza, que es la condición en la que se encuentra actualmente. Cuando los ojos son iluminados, todo el cuerpo recibe luz. Justamente cuando los oídos oyen, todo el cuerpo debe oír. Todos los ojos necesitan alinearse para tener la única visión completa y todos los oídos también necesitan alinearse para escuchar el único mensaje completo, porque su mensaje es demasiado grande para depositarlo en uno solo. Siempre pensamos que el propósito de la autoridad es reprimirnos, castigarnos, avergonzarnos, ¿no es cierto? Esa es la cosa que todos pensamos cuando, bueno, ahora me van a retar, ¿no? Estamos muy equivocados, porque Elohim no piensa de esa manera. Él usa su autoridad para suplir lo que nos falta. Elohim estableció su autoridad para impartir sus riquezas y para suplir justamente lo que le falta a los débiles, a los más débiles. Elohim no puede esperar hasta que alcancemos cierta etapa o hasta que hayan pasado años a fin de mostrar algo. Si eso fuera el caso, deberíamos pasar por innumerables días oscuros y dolorosos. Eso sería como cuando un ciego guía a otro ciego, ¿no? ¿Cuánta pérdida sufriría así Elohim? Esta es la razón por la cual él primero trabaja en las personas a quienes va a usar a fin de que cuando nos las dé como autoridad para que nos ayuden a aprender a ser sumisos, podamos recibir lo que de otra manera jamás podríamos recibir. Si sus riquezas serán nuestras riquezas, si pasamos por alto esto, vamos a tener que pasar por muchos años sin recibir lo que ellos ya aprendieron. Ese es el problema que ha tenido la humanidad en todo este tiempo de crecimiento. El problema del concepto de que la experiencia es intransferible es una realidad únicamente en este mundo caído en rebeldía. Esa es la realidad. La experiencia es intransferible en esta carne caída, ¿sí? Pero no en el nuevo hombre. Porque todo aquel que es sumiso aceptará el consejo de la sabiduría, sabiendo y discerniendo si proviene del Ruach. La gracia de Elohim para con nosotros es múltiple. Por un lado viene a nosotros directamente, lo cual sucede esporádicamente. Por otro lado, Elohim nos da sus riquezas de una manera indirecta. En la congregación Elohim ha establecido hermanos y hermanas para que sean autoridades sobre nosotros en determinadas áreas, en determinadas cosas, pero también ha determinado que nosotros seamos ayudadores y complementos unos de otros. Esa parte la estamos cumpliendo, porque también esa parte nos corresponde a todos. Por medio del discernimiento de algunos, que viene a ser nuestro, porque somos cuerpo, ¿sí? O sea, si yo no entiendo que el discernimiento que me llega a través de otro hermano me pertenece a mí también, porque yo soy cuerpo, y no es una cosa de la que necesitemos enorgullecernos o ensalzarnos ni nada por el estilo, oh no, porque es de él, no es mío, vamos a estar entendiendo muchísimas más cosas, vamos a poder estar en mejor conexión unos con otros. Entonces podemos recibir las riquezas de Mashiach sin tener que pasar por los sufrimientos que ellos pasaron. Normalmente no aceptamos ese tipo de cosas y decimos, no, yo lo voy a hacer a mi manera.
¿Mm? En la congregación hay mucha gracia para todos y no para uno solo. Y la forma en que el Padre distribuye las cosas no es siempre de manera directa. Y ese es un problemón para nosotros porque estamos siempre queriendo que ser atendidos por la cabeza, por así decirlo, ¿no es cierto? Y no es así como Él hace las cosas. Únicamente nuestra rebeldía natural nos aleja de este beneficio. Por lo tanto, la autoridad viene a ser las riquezas de la congregación como un todo. Las riquezas de un individuo no son para él únicamente, son para muchos, son para todos los que sean necesarios en el momento que el Padre los mueva. Y nosotros necesitamos aprender a intercambiarnos los dones, como dice Shaul. Rebelarse es tomar el camino de la pobreza y rechazar la autoridad, rechazar la cabeza, el canal por el cual se reciben justamente la gracia y las riquezas. Cuando rechazamos a la autoridad delegada, rechazamos a la cabeza. No lo olvidemos porque Él no se olvida. Shalom, Yamil, bienvenida. Shalom, Javier. Bienvenidos. Las funciones delegadas son la autoridad delegada. Nadie se atreve a decir que no se va a someter a la autoridad del Adón, ¿no es cierto? Pero también debemos someternos a la autoridad coordinada de los miembros y darnos cuenta de que todos los miembros están unidos. Y si no queremos recibir ayuda de los miembros, vamos a estar en rebelión, así de simple. Algunas veces el Adón abastece a un miembro directamente y otras veces él usa a un miembro para abastecer a otros. Cuando la cabeza le dice a los ojos que vean, todo el cuerpo debe ver lo que los ojos perciben, porque cuando los ojos ven, todo el cuerpo ve. ¿Sí? La función que les toca a cada miembro, que es la autoridad que se le delega, ¿no es cierto? Como estamos viendo, también es la autoridad de la cabeza. La cabeza es la que delega la autoridad, ¿no es cierto? ¿Quién es la que controla todas las partes del cuerpo? La cabeza. ¿Sí? Pero le está delegando, por ejemplo, a los ojos la autoridad de ver, a la mano la autoridad de tomar cosas, a los pies de caminar, la autoridad de cumplir sus funciones, son todas pertenecientes a la cabeza, pero la cabeza las deposita en cada órgano. Entonces, la función que le toca a cada miembro, ¿no es cierto?, también es la autoridad de la cabeza. Si hay algunos miembros que piensan que pueden ver por su propia cuenta, están en rebelión. Y hay muchos, lamentablemente, que creen que sí. No podemos ser tan necios como para pensar que somos omnipotentes o que somos todo el cuerpo, ¿no es cierto? No olvidemos que somos simplemente miembros y por lo tanto necesitamos recibir la función de los demás miembros. Cuando nos sometemos a la autoridad de la función de la vista, por ejemplo, no habrá ninguna barrera entre nosotros y la cabeza porque la provisión está en la autoridad. Quien tenga el don tiene el ministerio, porque tiene la autoridad y ha recibido una orden. Uno no recibe las cosas para no tener ningún ministerio. Quien tenga el ministerio tiene también, a su vez, la autoridad. Nadie más puede ver excepto los ojos. Esa es la orden que ha dado el Padre. Vamos a entender cómo funcionan las cosas. Si queremos ver, debemos someternos a la autoridad de los ojos y recibir su provisión. Pero los ojos no son la mano, o sea que no tenemos que recibir toda la provisión de los ojos. Debemos entender esas cosas. Todos somos cuerpo. Entonces, nos hemos acostumbrado todos mucho a admirar a los ojos, admirar a la boca, ¿no es cierto? Generalmente son las partes más admiradas, por eso Shaul las cita, ¿no? Justamente, y olvidarnos del resto de los órganos que, como teniéndolos despreciados, ¿no es cierto? Y no es así. Es necesario el funcionamiento de todos los órganos para que todo pueda vivir, para que el cuerpo pueda manifestar a Mashiach. Entonces, debemos someternos los unos a los otros, como está escrito. El ministerio delegado por Elohim es su misma autoridad. Sí, nosotros recibimos su autoridad, por lo tanto nadie debe rechazarlo, ni rechazarlo en no querer recibirlo, ni rechazarlo en el vecino, ¿no es cierto? Porque él tiene un Mashiach igual que yo. Mi hermano tiene un Mashiach en su interior y si yo me creo superior a mi hermano, algo está mal.
Estoy rechazando a ese Mashiach también que está dentro de mi hermano o de mi hermana, ¿no es cierto? Y si yo no admito que él tiene una función de autoridad justamente que el padre le ha delegado, estoy diciendo, estoy rechazando a la cabeza misma. Todos aceptan la autoridad directa de Elohim, y a veces ni siquiera, pero Elohim desea que nos sometamos a las autoridades indirectas, muy especialmente dentro del cuerpo, ¿no es cierto? Las autoridades delegadas, de manera tal que podamos recibir esa provisión espiritual que necesitamos. Para los incrédulos y los israelitas, la sumisión es difícil debido a que ellos no están relacionados en vida con los demás incrédulos, ni los israelitas lo están entre ellos. Pero nosotros estamos relacionados en vida, somos injertados en el mismo cuerpo. Hay que estar injertados en el cuerpo para poder entender todas estas cosas, y eso es lo que le falta, ¿no es cierto? Por lo tanto, no es difícil someternos porque internamente todos somos uno, somos partícipes de la misma vida y del mismo Ruach HaKodesh, que es el que dirige todas las cosas, ¿no es cierto? Para nosotros, Él es nuestra sangre interna, por así decir, que irriga todo el cuerpo, ¿no es cierto? La sumisión mutua nos lleva a un estado de gozo y de descanso, de shalom. Si tomamos todas las cargas sobre nuestros hombros, nos vamos a agotar. Pero si las distribuimos entre todos los miembros, la tarea será liviana. Si estamos dispuestos a dejarnos restringir por el Adón, vamos a encontrar el verdadero reposo, porque en su cuerpo Él ha distribuido las tareas entre todos. Por lo tanto, someternos a la autoridad de los miembros es un gran descanso. De lo contrario, ocuparemos la posición de otros y esto nos pondrá bajo mucha presión. Estamos tratando de hacer todas las cosas por nosotros mismos y no es así. No es así, nosotros cada uno necesita descubrir su propia función, encontrar el lugar correcto, la cosa correcta que el Abba les ha mostrado. No siempre se encuentra en el día que uno llega, ¿tá? Esa es otra cosa que a veces necesitamos crecer para que el Padre nos muestre justamente dónde, en qué parte del cuerpo hemos sido determinados a ocupar, pero necesitamos apoyarnos en todos los unos en los otros, porque ninguno de nosotros puede cumplir todas las funciones. Entonces, para nosotros la sumisión debe ser espontánea y la desobediencia debe ser forzada. Tenemos que alcanzar eso, ¿no es cierto? ¿Por qué tenemos que devorarnos unos a otros? ¿Por qué tenemos que criticarnos los unos a los otros? Estas cosas deben ser extrañas para nosotros. Y siempre han estado ahí porque todos pensamos que todos debemos ser iguales o algo anda mal. Y por supuesto, cuando decimos que todos tienen que ser iguales, los medimos con respecto a nosotros mismos. No es de esa manera, justamente. Las células no se critican las unas a las otras. El Adón nos ha enseñado no solo a que seamos sumisos a la familia y en la sociedad, ¿no es cierto?, sino también en el cuerpo, que es la congregación, mucho más todavía, ¿no es cierto?, en el cuerpo. Si aprendemos a someternos en el cuerpo, vamos a aprender a someternos a todo lo demás. Es aquí donde debemos comenzar. Por lo tanto, la congregación es el lugar de la prueba, ¿sí? Si no aprendemos aquí, no tendremos éxito en ningún otro lugar. Si aprendemos bien la lección de la congregación, nuestro problema con el reino, con el mundo y con el universo entero va a quedar resuelto. Anteriormente, la autoridad y la sumisión para muchos de nosotros fueron algo objetivo, teórico, completamente externo, ¿no es cierto? Pero ahora la autoridad ha llegado a ser un asunto de vida. Es la vida que está en nosotros, que es una vida de sumisión y autoridad al mismo tiempo. En otras palabras, se ha hecho subjetiva y personal desde que recibimos ese maravilloso regalo del Ruach, ¿no es cierto? Y para no solo nuestra aplicación personal, nosotros tenemos que aprender a utilizar la herramienta que hemos recibido, no para nosotros, es para su aplicación corporativa. En el cuerpo de Mashiach, la autoridad y la sumisión están juntas en un solo cuerpo y ambas han llegado a ser aplicables, vivientes y unidas, ¿no es cierto? Las dos van juntas, no se contradicen, no se contraponen, sino que son los dos lados de una misma moneda, ¿no es cierto? Esta es la expresión más elevada de la autoridad de Elohim. La autoridad y la sumisión se encuentran en un solo cuerpo y allí llegan a la cumbre. Eso es lo máximo que nosotros debemos dar como expresión de agradecimiento. Si queremos agradecer, sometámonos a todo lo que el Padre nos dice y que el cuerpo sea la
gracia, la manifestación de esa sumisión a la autoridad que es la cabeza, de manera que el cuadro del Padre quede perfectamente completo. Así que dejémonos perfeccionar aquí, de lo contrario no vamos a conseguir seguir adelante. La autoridad está en el cuerpo, la cabeza, que es la fuente de la autoridad, está en la congregación a través de su autoridad delegada, como en la congregación primitiva, en que los apóstoles y ancianos fueron la cabeza delegada y a su vez después fueron reemplazados por otros, ¿no es cierto? No fueron reemplazados por, o sea, no quedaron eternamente, ¿no es cierto? Los miembros que funcionan según su medida y que disfrutan de la provisión mutua de quienes representan la autoridad y de quienes se someten a ella, también están en la congregación. Si no nos encontramos con la autoridad, aquí no va a haber esperanza de que la encontremos en ningún otro lugar. Si no conseguimos ser fieles en lo poco, no seremos fieles en lo mucho, ciertamente tampoco. Entonces, hermanos, los espero en 10 minutitos en el Meet para poder charlar. Shalom a todos y bendiciones.